Con todos. Perfecto. Sí se me escucha, ¿no? Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto. Muy buenas noches con todos. Bueno, les doy la bienvenida a esta segunda jornada académica sobre el tema hipertensión arterial, actualización 2025. Bien, yo quiero iniciar el día de hoy con una pregunta que puede parecer sencilla, pero que tiene una gran relevancia clínica. ¿Cuántos de nuestros pacientes hipertensos tienen síntomas? Que alguien, por favor, me responda. La compañera Caro Aro. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Aló? Sí, sí, sí la escucho. Buenas noches. Hola, ¿cómo Entonces, está? Me decía algo. sí, exacto. Respondiendo a la pregunta que les hice hace un momento, ¿cuántos de nuestros pacientes hipertensos tienen síntomas? No un número, sino ¿qué piensa usted en cuanto a esta pregunta? El porcentaje es bajo porque como conocemos la hipertensión es el asesino silencioso, entonces muy pocos síntomas se presentan, pero ahora se ha visto que debutan con complicaciones de gran parte de pacientes y son jóvenes, menores de 35. Bien, entonces, muy pocos, ¿no? Tal como mencionamos, muy pocos. La gran mayoría de los pacientes con hipertensión arterial son asintomáticos, especialmente en fases iniciales y moderadas. Por eso, la hipertensión arterial ha sido denominada históricamente como el asesino silencioso, tal como lo menciona la compañera. Entonces, como dato clave, los síntomas, como los típicos que presentan nuestros pacientes, cefalea, mareo, palpitaciones, visión borrosa, solo aparecen en algunos casos y muchas veces no relacionados directamente con la presión arterial. ¿Qué quiere decir? Y yo creo que les ponía este ejemplo en la clase en el día de ayer, que el paciente viene, por ejemplo, con dolor de cabeza a la consulta y piensan que, o sea, que la presión arterial es la que le está causando el dolor de cabeza. Y realmente no es así. Para que duela la cabeza por la hipertensión arterial, deben ser cifras extremadamente altas. De hecho, por artículos científicos y evidencia científica, menciona que para que la cefalea, el dolor de cabeza, sea secundaria a la presión arterial, debe de haber una presión arterial diastólica por encima de 150, la diastólica. Entonces, o sea, nos damos cuenta de que realmente ese típico dolor de cabeza lo asumen que es por la presión arterial no lo es. Ahora, que ese dolor de cabeza le puede estar elevando un poco la presión arterial, sí, eso puede estar pasando. Y aquí sí quiero también dar paso a la compañera Cami Jarrín que quiere también comentar. Sí, no sé si fui la única, pero por favor, ¿podría repetir la parte de presiones de lo que habló recién de cuál es el valor, cuánto es el valor de la presión arterial para uno tener dolor de cabeza? Es que no se le escuchó bien. 150 a la diastólica, mayor a 150 a la diastólica. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, eso les menciono. Cuando ustedes escuchen, ay doctor, me duele la cabeza porque tengo la presión alta. No, 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 no. O sea, o si tienen presiones muy altas, de pronto en rangos ya de crisis hipertensiva, bueno, pueden estar pensando que sí, sea por la presión. Pero de ahí, en la gran mayoría de los casos, y es un mito que quiero que ya se rompa. La cefalea, o sea, la hipertensión no es que causa cefalea, ¿sí? Y más bien el dolor de cabeza deben de investigarlo. Puede ser una cefalea tensional, puede ser una cefalea migrañosa, ¿sí? O puede ser una cefalea porque está cursando con un síndrome gripal, no lo sé, pero hay que investigarlo, ¿sí? El mareo es típico del paciente que nos dice, ah, doctor, me mareo porque tengo el colesterol alto. Yo sé que no viene al caso ahorita el tema de colesterol, que por cierto puede ser un tema también de dislipidemias, para hablar luego, pero esto también quiero que se quede claro. El mareo no se debe al colesterol, ¿sí? El mareo tiene otras causas que deben también ser, digamos, definidas, ¿ya? Entonces, bueno, continuemos con otra pregunta. ¿Cuántos creen estar sanos solo porque no tienen síntomas? No, no números, simplemente un aproximado. Bien, entonces voy a responder. Muchísimos.
¿sí? En atención primaria es común que los pacientes afirmen estar sanos porque no sienten nada, ¿sí? Esta falsa percepción de salud es un obstáculo para el tamizaje y el tratamiento oportuno. Claro, el paciente se siente sano porque no tiene síntomas. Y eso siempre yo les explico en la consulta. O sea, el hecho de que no tenga síntomas no quiere decir que no esté enfermo. Sí, de hecho, la hipertensión le está matando por dentro, porque está atacando a sus órganos dianas. Y ahí es cuando les menciono, órgano diana cerebral, ojo, corazón, riñón y arterias periféricas. ¿Sí? Eso es muy importante. Y lo que mencionaba ayer una compañera, no recuerdo el nombre de la compañera, la conciencia de la enfermedad. O sea, qué tan consciente es el paciente de que tiene su enfermedad? Por eso yo sé que aquí hay muchos médicos. Siempre yo les digo, tómense en el tiempo de explicar al paciente qué es la enfermedad. Cuando usted recién le diagnostica, tómese el tiempo y explíquele, ¿sabe qué? La hipertensión es esto, va a ser una enfermedad que no se va a curar, que es crónica, y el término ¿qué significa crónico? Que significa de larga evolución, ¿sí? Y que se va a mantener tanto con tratamiento no farmacológico y farmacológico. Entonces el paciente ya entiende y ya va a mejorar su adherencia terapéutica. A diferencia de que usted simplemente le diga, ah, es hipertenso, tiene que tomar esta pastilla y vaya. El paciente no le va a tomar el medicamento. ¿Por qué? Porque no va a confiar en lo que usted le está diciendo. Al menos si es el primer diagnóstico, o sea, la primera vez que le hace el diagnóstico al paciente, tiene que tomarse su tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son las implicaciones clínicas? Los pacientes sin síntomas suelen rechazar el tratamiento. ¿Por qué? Porque se sienten bien. Pueden interrumpirlo o no adherirse correctamente. Alguien con nombre código 381. Es Larry Garcés. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Tiene mucha razón. Primeramente, explicando esos conceptos de dolor de cabeza o que tengo elevados los triglicéridos. Parece mentira, pero a veces esos datos son muy importantes, tanto para las personas como para a veces los profesionales, porque a veces con todo lo que tenemos en eso, caemos a veces en ese error. Pero como usted dice, lo rectifica. Y en el otro, doctor, explicando al paciente, tanto pacientes hipertensos, diabéticos o con sobrepeso, explicar específicamente porque un día en la consulta me vino una paciente de 64 años que específicamente le habíamos realizado un control de la presión y un mapa. Y luego, efectivamente, se detectó que ella paciente tenía hipertensión arterial. Y yo le expliqué específicamente, y ella me dijo, yo le expliqué, como usted dijo ahorita, doctor, que es una enfermedad crónica. Entonces la paciente dice, doctor, entonces me voy a morir. Y dije, no, tranquila, mi señora. Entonces tuve que explicar un poquito más. Digo, con el tratamiento usted va a tener una mejoría, pero igual se va a permanecer. Eso nomás, doctor, gracias. Sí, muy bien, perfecto. Me parece bien que estén aplicando el mapa en su unidad de salud. Y claro, un dato interesante también es que realmente el paciente hipertenso, como eh, me da cierta gracia, que la señora dijo que se va a morir. Y de hecho tiene que explicarle de que el hecho de que sea hipertenso, diabético, o tenga alguna enfermedad, no significa que va a morirse. De hecho, si nosotros llevamos un estilo de vida adecuado, un tratamiento correcto, la esperanza de vida es prácticamente parecida a una persona que no sea hipertensa. ¿Sí? Eso también hay que explicarle. El paciente se va a quedar muy tranquilo si le explicamos de esa manera. ¿Sabe? ¿Sabe qué? Usted va a tener una esperanza de vida muy parecida a la de una persona que no es hipertensa, siempre y cuando se tome su medicamento y siempre y cuando lleve estilos de vida saludables. Otra cosa, antes de continuar, es que los pacientes generalmente necesitan también de una valoración psicológica, ¿sí? Hablando también sobre, por ejemplo, el tema de diabetes, que yo sé que no es el momento, pero pacientes con reciente diagnóstico, que usted recién les haga un diagnóstico de diabetes, tiene que mandarlo a psicología, porque son pacientes que el hecho de que a usted le digan que tienen una enfermedad como la diabetes, se imaginan la magnitud. Yo sé que nosotros los médicos a veces ya nos volvemos un poco insensibles, se puede decir, y ya como es tan común, solo decimos, usted es diabético, o usted es hipertenso, usted tiene enfermedad renal crónica, pero no nos damos cuenta, o no tenemos esa empatía de ponernos en el zapato de la otra persona y saber que lo que siente la otra persona al nosotros decirle, ¿sabe qué? Usted es hipertenso o sabe que usted es diabético. O sea, eso genera un cambio en su forma de ver la vida del paciente.
Y eso puede alterar inclusive la adherencia terapéutica. ¿Por qué? Porque el paciente al recibir una noticia, que es una mala noticia, en medicina familiar hablamos mucho de este tema, de las crisis normativas y no normativas, entonces el paciente va a entrar en un periodo que nosotros llamamos un duelo. El duelo no simplemente es cuando se muere un familiar. Sí, perdón que me esté extendiendo mucho, pero sí me gusta explicar. Entonces, este paciente entra en un duelo, ¿por qué? Porque pierde su salud, que es algo muy importante, y puede entrar en una depresión. Y el hecho de que el paciente tenga un duelo y que entre en una depresión va a generar un impacto tan profundo que puede inclusive generar una mala adherencia terapéutica. Entonces, ven la importancia también de no solo ser nosotros los típicos médicos biológicos que solo ven la parte médica, no. Por eso es importante la parte biopsicosocial en todos nuestros pacientes. Hablando de la hipertensión, siempre veamos desde ese punto, de la parte biológica, desde la parte psicológica, inclusive la parte social. Debemos de saber que un paciente se va a adherir correctamente a un tratamiento, un estilo de vida, dieta, si el paciente no tiene ni para comer, va a, va a aceptar esa dieta famosa, dieta DASH, dieta mediterránea, cuando no tiene ni para comer. Entonces, siempre, y yo siempre digo esto a mis estudiantes, yo soy docente también de los posgradistas de medicina familiar, tenemos que adaptarnos a nuestro medio. Pueden existir miles de guías, miles de estudios y evidencias, pero todo eso tenemos que nosotros estudiar porque somos médicos. Sí, tenemos que saberlo, pero toda esa información tenemos que adaptarla a nuestra población. Inclusive hablando de una misma región. Por ejemplo, la región costa y la región sierra son totalmente diferentes. Yo trabajé en la costa y trabajo en la sierra actualmente. Y son poblaciones diferentes, culturas, costumbres diferentes. ¿Y qué hago yo? Me adapto. Me adapto tanto a las enfermedades, epidemiológicamente hablando, como a su cultura, a sus costumbres, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, como un primer mensaje que quiero dejar aquí, muchos de nuestros pacientes no tienen síntomas y sin embargo están en riesgo de morir por una enfermedad que no sienten. Hoy aprenderemos a reconocer las manifestaciones clínicas cuando existen, a diagnosticar correctamente la hipertensión y a evaluar el riesgo cardiovascular más allá de una cifra aislada. Yo le pedí de favor al director de aquí del grupo Impulsar que les compartan en el chat el link de la principal calculadora que nosotros utilizamos a nivel nacional, que es el Cardiocal de la estrategia HERT. No sé si ya se las pasó Alejandro. Doctor, ya se les pasó al chat grupal. Ya, muchas gracias. Porque nuestro rol como profesionales de la salud no es esperar a que el daño ocurra, sino adelantarnos con criterio, evidencia y precisión. Aquí es cuando yo hablo de prevención. Bien, sin más preámbulo, para el día de hoy vamos a ver 5 puntos importantes. Primero, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial? ¿Cómo hacemos la medición correcta de la presión arterial? ¿Cuáles son el diagnóstico, es decir, los criterios de diagnóstico, el diagnóstico diferencial y la evaluación o el abordaje de un paciente con hipertensión arterial? Primero, manifestaciones clínicas. Entonces, la mayoría de las personas que padecen de hipertensión arterial no lo saben, porque no tienen síntomas, obviamente, pero hay quienes pueden presentar síntomas, como por ejemplo, ¿cuáles? Dolor de cabeza intenso, pueden presentar mareo. De hecho, el dolor de cabeza, el típico dolor de cabeza de la persona que tiene un dolor de cabeza por la presión arterial, es un dolor de tipo opresivo occipital. Sí, recuerden eso, es un dolor occipital tipo opresivo, ¿sí? Puede haber mareo, puede haber zumbido, zumbido de oídos, que el término correcto sería acúfenos, puede haber sensación de ver lucecitas, puede haber visión borrosa, dolor en el pecho, en la columna lumbar, puede existir también cierto edema a nivel de tobillos. Son síntomas muy inespecíficos, que inclusive se pueden deber a otras causas, pero que claro, el paciente puede presentar estos síntomas. Bien, saqué un estudio del Journal of Clinical Medicine, ¿sí? Que es de los Estados Unidos, cuyo objetivo fue investigar la relación entre síntomas acompañantes de la hipertensión y los comparó con qué, con el género, con la edad, en relación a la presión arterial, con énfasis en signos tempranos de daño a órgano blanco o a órgano diana. Entonces, como hallazgos principales, el 84,9% de los pacientes hipertensos presentaron síntomas acompañantes. En pacientes con presión arterial sistólica mayor de 180, hubo cefalea en un 24,7% de los casos, mareos en un 15,7% y palpitaciones en un 4,8%.
En cuanto a hombres jóvenes, hubo más dolor torácico y palpitaciones, mientras que en las mujeres hubo más cefalea, náusea y vómito. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Los síntomas varían según el género y la edad. Se recomienda un enfoque clínico más personalizado en el manejo de pacientes hipertensos sintomáticos. La evaluación sintomática integral puede anticipar el riesgo de complicaciones agudas. En términos generales, los síntomas con mayor frecuencia son la cefalea, ¿sí? La cefalea, el mareo y las palpitaciones. Entonces, en cuanto a la medición de la presión arterial, ¿por qué es crucial? O sea, ¿por qué es importante una correcta medición de la presión arterial? Primero, porque vamos a prevenir diagnósticos erróneos, ¿sí? Segundo, permite un monitoreo preciso de tratamientos. Y tercero, identifica variabilidad de la presión arterial. Sí, entonces ya vamos a ver en una diapositiva posterior cuáles son los criterios o los parámetros para una correcta medición de la presión arterial, sabiendo que más del 50% del personal médico o personal de salud no sabe cómo tomar correctamente la presión arterial. Y esto es algo muy grave. ¿Qué técnicas existen? Por ejemplo, el MAPA, que ya hablamos un poquito ayer, el AMPA, que también mencionamos un poco ayer, y la medición en consultorios, ¿sí? Bien, este cuadro un poco grande es sacado del UpToDate, ¿sí? Entonces aquí, o sea, me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque nos da los 6 pasos detallados cómo debemos de tomar correctamente la presión arterial. Entonces, en el primer paso nos nombra preparar adecuadamente al paciente. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Primero, haga que el paciente se relaje, sentado en una silla, con los pies en el suelo y la espalda apoyada durante un mínimo de 5 minutos. ¿Sí? Ese es el primer punto en cuanto al paciente. Segundo, el paciente debe evitar ¿qué cosa? La cafeína, el ejercicio y haber fumado por al menos 30 minutos antes de la medición. Nosotros sabemos que la cafeína, el ejercicio o el hecho de haber fumado genera ¿qué cosa? Vasoconstricción. Y al generar vasoconstricción, vamos a tener valores elevados de la presión arterial y nos puede dar un falso positivo en el caso de que no se cumpla con este parámetro. Tercero, asegúrese de que el paciente haya vaciado la vejiga. Cuarto, ni el paciente ni el observador deben hablar durante el periodo de descanso ni durante la medición. Es muy frecuente que cuando le están tomando la presión al paciente, el paciente empieza a conversar con el personal. Por ejemplo, la licenciada o no sé, el médico o el TAPS le está tomando la presión arterial en la consulta y el paciente empieza a conversar, a preguntar cualquier cosa mientras se le está tomando la presión. Y eso va a generar un valor alto de la presión arterial, ¿sí? Y pueden comprobarlo. De hecho, yo lo he comprobado y sí, sí es verdad. Cuando uno habla mientras se le toma la presión, va a salir alto. Quinto, retire la ropa que cubra el brazo del paciente, ¿sí? O sea, esto es otro punto también. Hay veces, y yo he visto también, que le toman o le insuflan el manguito por encima de la ropa. Y esto es algo que no se debe de hacer. O sea, el paciente debe de quitarse la camisa, ¿sí? O a veces puede levantarse la camisa, sí, pero démonos cuenta si al levantarse la camisa de manga larga no le aprieta el brazo. Porque cuando usted le levanta y está apretado, eso también va a generar que la presión arterial esté alta. Entonces, preferiblemente se le dice, ¿sabe qué? Retírese la camisa para poderle tomar la presión arterial de una manera adecuada. Ya, como paso 2, primero, utilice la técnica adecuada para medir la presión arterial. En este caso, debemos de utilizar un dispositivo de medición de presión arterial que haya sido validado y debemos de asegurarnos de calibrarlo periódicamente. Ayer yo les había mencionado que los equipos, los dispositivos electrónicos deben de ser por lo menos calibrados 2 veces al año, es decir, cada 6 meses, y deben de ser comparados con qué, con tensiómetros manuales, ¿sí? O sea, los que valoran en milímetros de mercurio. Segundo, apoya el brazo del paciente, por ejemplo, apoyándolo en un escritorio, ¿sí? Coloque la parte media del manguito en la parte superior del brazo del paciente a la altura de la aurícula derecha. O sea, digamos, como norma general, nosotros colocamos el brazalete en la parte media del brazo, ¿sí? Por encima, generalmente yo les digo siempre 2 dedos, 2 traveses de dedos por encima del pliegue anterior del codo, ¿sí? Debemos de recordar que el brazo debe estar a la altura del corazón, ¿sí? No se confundan mucho, el brazo debe estar a la altura del corazón. ¿Qué quiere decir? Que el brazo no va a estar encima, no va a estar así como que agachado, inclinado, no, el brazo a la altura del corazón,
¿sí? Utilice el tamaño del manguito correcto, es decir, que por lo menos cubra el 80% del brazo. Ya en una diapositiva posterior voy a mencionar el tipo de, el tipo de brazalete en relación al tamaño, ¿no? Perfecto. Quinto paso, para las lecturas auscultatorias, es decir, las que nosotros realizamos manualmente, se puede utilizar tanto el diafragma como la campana del estetoscopio. Bien, ese es el segundo paso. El tercer paso, tome las medidas adecuadas necesarias para el diagnóstico y tratamiento de la presión arterial. Primero, en la primera visita, registre la presión arterial en ambos brazos. Como yo les mencionaba, cuando nuestro paciente llega por primera vez, no le conocemos, tomemos la presión en los dos brazos. ¿Y qué dice aquí? Utilice el brazo con la lectura más alta para las siguientes lecturas. Ven lo que les mencionaba ayer. Cuando usted no le conoce al paciente, toma de los dos brazos. La del brazo más alto va a tomarla como referencia. De ahí en adelante, cuando usted le vuelva a citar a su paciente, usted le va a preguntar, señor, ¿qué brazo es su brazo de referencia? Porque usted le va a decir, ¿sabe qué? En su brazo derecho o en su brazo izquierdo le salió más alto. Entonces, en dependencia de eso, usted le va a decir, ¿sabe qué? Ese es su brazo de referencia. De ahí en adelante yo le voy a tomar en ese brazo la presión arterial. Segundo, separe las mediciones repetidas con 1 o 2 minutos de diferencia. Tercero, para las determinaciones auscultatorias, utilice una estimación palpada de la presión del pulso radial. Es decir, si usted va a tomarle de manera manual, palpe el pulso radial. Sí, al momento que esté insuflando el manguito, usted palpe el pulso hasta que el pulso deje de sentirlo. De ahí en adelante, usted va a insuflarle unos 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de este nivel. Por ejemplo, si le salió que en 110 dejó de sentir el latido, entonces usted va a auscultar, va a insuflar el manguito por encima de ese valor, es decir, lo va a llevar hasta 130 y ahí va a escuchar, ¿sí? Eso como referencia, en el caso de que lo vaya a tomar de manera manual. Para realizar lecturas auscultatorias, desinfle la presión del manguito 2 milímetros de mercurio por segundo y escuche los ruidos de Korokov. Ayer habíamos hablado que la presión arterial sistólica es el primer ruido de Korokov y la diastólica va a ser el último ruido. O sea, cuando ya escuche la última vez, va a ser la diastólica, ¿sí? Como cuarto paso, vamos a documentar adecuadamente las lecturas precisas de la presión arterial. Es decir, vamos a registrar tanto la presión arterial sistólica y diastólica. Si utiliza la técnica auscultatoria, registre la presión arterial sistólica y diastólica como la aparición del primer ruido de Korokov y la del último, respectivamente, ¿sí? Anote la hora de la última toma de la medición de la presión arterial antes de las mediciones. Como quinto paso, vamos a promediar las lecturas. Utilice un promedio de mayor o igual a 2 lecturas obtenidas en mayor o igual a 2 ocasiones para estimar el nivel de presión arterial del individuo. ¿Qué quiere decir? Que si usted le toma, por ejemplo, su brazo de referencia es el derecho, le va a volver a tomar otrita, por lo menos unas 2 citas, y va a sacar el promedio, y ese va a ser el valor, ¿sí? Y como sexto paso, proporcionar a los pacientes las lecturas, tanto sistólicas como diastólicas, tanto verbalmente como por escrito. Es decir, le vamos a decir, ¿sabe qué? Su presión es esta, y le vamos a dejar anotando cuál es su valor de la presión arterial, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos, a ver, hay alguien que quiere participar. Larry Garcés. Sí, Larry, ya puedes hablar. Ah, ya, sí, disculpe, doctor. Digo que la experiencia que usted ahorita nos da, las recomendaciones están muy bien. Ya las puedo aplicar en mi vida diaria. Y sí las había visto anteriormente. Y ya. Lo que yo quería decir, doctor, es que un día en emergencias, era un día caótico, ya, y habían venido 2 pacientes en accidente de tránsito. Entonces, a los pacientes, al momento de tomar la presión, las licenciadas no encontraban el estetoscopio porque yo estaba revisando a otro paciente. Pero me dijeron, no, tranquilo, tranquilo. Insuflaron el manguito, pero no utilizaron el estetoscopio, sino que utilizaron el pulpero de los dedos. Entonces dijeron, ellas indicaron que
mientras se escuchaba el latido, ellos veían el esfingomanómetro como que se movía. Y ahí ellos calculaban sacando la presión arterial. ¿Eso es cierto o falso? Gracias, doctor. Sí, ¿verdad? Y eso yo también lo vi mucho en Esmeraldas, cuando hice mi rural hace años, hace unos 9 años, que las licenciadas aplicaban ese método con la palpación. Realmente podrían realizarlo, pero no es el más confiable, ¿sí? ¿Te puede dar un dato aproximado? Sí, pero no es el más confiable, ¿sí? De hecho, deberíamos de hacerlo, si lo vamos a hacer así, deberíamos de auscultarlo, ¿sí? No solo, de hecho, el hecho de palpar el pulso te sirve como referencia, ¿sí? O sea, eso tiene que quedar claro, te sirve como referencia, pero no es el valor real, ¿sí? No es el valor real y realmente no se debería de hacer, ¿ya? Bueno. Continuemos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de selección del tamaño del manguito de la presión arterial para la medición, ¿no? Entonces, esta pregunta me la hicieron creo que ayer, yo les mencioné que el día de hoy les iba a presentar. Entonces, por ejemplo, tenemos la circunferencia del brazo y en relación al tamaño del manguito. Por ejemplo, un tamaño de brazo, una circunferencia de 22 a 26 centímetros, nos da la posibilidad de ¿qué? De utilizar una talla que sea, digamos, small, ¿sí? En el adulto. O sea, el tamaño en centímetros depende también del tamaño del brazo. Por ejemplo, un tamaño de 27 a 34 centímetros es un tamaño estándar que puede utilizar una persona, un adulto de tamaño medio. En cuanto a la circunferencia de 35 a 44 centímetros, ya va a ser en un adulto que ya tengo el brazo un poco ya más grande, ¿no? Y inclusive hay ya circunferencias de los brazaletes de 45 a 52 centímetros, o sea, grandotes. Sí, yo he visto que, por ejemplo, cuando rotaba en cardiología, ahí teníamos estos brazaletes porque había pacientes ya prácticamente con obesidad mórbida, con brazos grandotes. Entonces, en esos pacientes los brazaletes normales de tamaño medio, que son los que generalmente tenemos en el Ministerio de Salud Pública, no les daba para poder tomar. Entonces necesitamos utilizar estos grandotes para poder tomar de una manera correcta la presión arterial. Bien, hablando ahora sí de los métodos, tenemos el primero que les quiero presentar, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, es decir, el AMPA, ¿sí? Que se denomina automedida de la presión arterial en el domicilio. Primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Utilizar un dispositivo que esté validado, lo primerito, ¿sí? Segundo, medir la presión arterial en una habitación tranquila, tras 5 minutos de reposo en el brazo y la espalda apoyados. O sea, en este caso, al paciente hay que capacitarlo para que vaya a tomar la presión arterial de una manera correcta. O si no es el paciente o el familiar o el cuidador, alguien que le vaya a tomar debe de ser capacitado, porque no puede ser posible que le mandemos nosotros a realizar un AMPA sin haber sido capacitado previamente. ¿Por qué? Porque obviamente no va a ser un resultado fidedigno y por mucho que el paciente se tome la presión durante 7 días y saquemos el promedio, no va a ser adecuado, ¿sí? Entonces ustedes también fíjense en eso. Si van a hacer un AMPA, que de hecho es muy bueno el AMPA, no es malo. Si van a hacer un AMPA, tienen que capacitar a la persona que vaya a tomar la presión arterial, ¿sí? Tercer punto, tomar 2 automedidas en cada ocasión, con un intervalo de 1 a 2 minutos, como ya les mencioné anteriormente en la parte de los pasos, ¿no? Para tomar la presión arterial. Y como quinto paso, perdón, cuarto paso, tomar las medidas 2 veces al día, es decir, en la mañana y en la tarde, durante al menos 3 días. Idealmente 7 días. O sea, realmente se debería de tomar 7 días. Y esa es la indicación. Ustedes cuando vayan a hacer un AMPA, deben de mandarle por lo menos 7 días, ¿sí? A tomar la presión arterial. Y como quinto paso, registrar todas las medidas. Y vamos a calcular la media y entregar al médico. En este caso, nosotros somos los que calculamos la media. Entonces, aquí les pongo en esta diapositiva, o sea, este de aquí es una cronograma de la toma de las presiones arteriales. Podrían utilizarlo, aunque al menos en el Ministerio de Salud Pública tenemos unas fichas que se les da al paciente para que lleven a la casa y se tomen la presión arterial. Y luego son tarjetas. Esas tarjetas las traen a la consulta luego de los 7 días y nosotros calculamos el promedio de la presión arterial. Pero bueno, esta de aquí la saqué del UpToDate. Me parece práctica, ¿no?
tenemos del día 1 al día 7. Entonces aquí está, por ejemplo, nos dice la presión en la mañana y en la noche. ¿Sí? Y justamente aquí nos da dos medidas, ¿no? Dos en la mañana y dos en la noche. ¿Cómo calculamos? A ver, para calcular el promedio, nosotros tenemos que eliminar el primer día, ¿sí? O sea, el primer día nunca lo tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta del día 2 al día 7. Sumamos todo, tomamos primero las de la mañana y luego de la suma, pues dividimos, ¿no? Dividimos y calculamos el promedio. Asimismo, en la noche, sumamos todas las de la noche, la dividimos y calculamos el promedio, ¿sí? Y entonces ya con ese resultado va a ser el valor que vamos a tomar como referencia para hacer el diagnóstico, ¿sí? Y eso es lo que yo les mencioné en la primera clase. En la definición les dije cuál era el criterio, que igual ya se los voy a repetir en esta clase, no se preocupen. Bien, tenemos este otro método que es el monitoreo de la presión arterial automedida o también llamado MAPA. En este caso, tenemos como primer punto utilizar un dispositivo para la presión arterial validado. En este caso, nosotros tenemos un equipo que es validado, que es enviado por la OPS, ¿sí? Segundo punto, el dispositivo generalmente mide la presión arterial en intervalos de 15 a 30 minutos durante el día y de 30 a 60 minutos durante la noche. Generalmente, nosotros tenemos un programa, de hecho yo lo tengo en mi computador, que es para poder, digamos, configurar el equipo para que tome la presión arterial. Yo la pongo 20 minutos durante el día y 30 minutos durante la noche, ¿sí? Uno le programa, inclusive para los que han hecho mapa, se habrán dado cuenta que te pide a qué hora el paciente se levanta, a qué hora el paciente se acuesta a dormir, te da inclusive para que le coloques qué medicamentos el paciente toma. O sea, nos da múltiples variables que nosotros podemos ingresar en el programa, en la computadora. Luego de eso, de que sea configurado, el paciente se lleva el equipo a la casa, ¿no? Porque es un equipo que toma automáticamente la presión arterial durante 24 horas. Es decir, el paciente se lo lleva a 8 de la mañana y el día siguiente tiene que estar 8 de la mañana para poder analizar el resultado, ¿no? Tercer punto, se requiere de un mínimo de 70% de registros validados. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vayamos a descargar el resultado, porque luego de que el paciente venga con el equipo, nosotros le pedimos el equipo, lo retiramos, conectamos con el cable USB a la computadora, ingresamos al programa y nos descargamos el resultado, ¿sí? Entonces, al descargarnos el resultado, que ya se los voy a mostrar, debemos de verificar que por lo menos del 100% de las presiones que se hayan tomado, por lo menos el 70% estén validadas, ¿sí? Entonces, ahí mismo el equipo le va a decir cuál presión está validada y cuál presión no. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, hay veces que la presión no es correcta. Por ejemplo, el paciente, no sé, dobló el brazo, pongo un ejemplo. Dobló mucho el brazo y justo el equipo iba a tomar la presión y tuvo un error ahí de lectura. Entonces, ahí el equipo te va a arrojar que esa presión que obtuvo ese ratito está errada, ¿sí? Entonces ahí va sumando todo. Si las presiones erradas son más del 30%, quiere decir que no es un buen resultado, ¿sí? Como cuarto punto, se debe de llevar un diario en el que el paciente registre las actividades. Por ejemplo, el paciente debe de anotar qué hizo en la mañana. Por ejemplo, se puso a barrer, se puso a, no sé, a cocinar, o de pronto tuvo una discusión no sé, en caso de alguna pareja, tuvieron una discusión o algún conflicto. Hay alguien que quiere, Cami Jarrín. Sí, una pregunta. ¿Por qué se excluye el primer día de la toma de la presión arterial? Bueno, me estás hablando del AMPA, ¿verdad? De la anterior diapositiva, ya. En ese caso, generalmente se lo elimina por el estrés o la ansiedad que el paciente pueda tener, ¿sí? Porque estamos hablando de que el primer día el paciente te llega, le tomas y le registras. Entonces, ese día se elimina. Se elimina ese día, ¿por qué? Porque puede haber un error, un falso positivo, ya sea por estrés o por la ansiedad de que el doctor le dijo, ¿sabe qué? Tiene que hacer este estudio. Generalmente es por eso, ¿ya? Ya. Sigamos entonces. Ya, lo que les decía, lo que yo les mencionaba anteriormente. Este es el resultado
o el informe que yo me descargo del mapa, ¿sí? Que es del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. De hecho, este es de un paciente mío de mi centro de salud. Entonces, en el resultado, te da ya la media de la presión arterial, te la da ya en números. Mira, por ejemplo, aquí te menciona las medias, todas las medias de la presión arterial, el promedio es de 140 a 84, ¿sí? La media del día, la presión arterial del día es de 145 a 89 y la media de la noche es de 127 a 72. Entonces, compañeros, ¿qué opinan ustedes de estos resultados? ¿Qué creen que tenga el paciente? Recordando que ayer ya hablamos, ¿no? De los criterios, de los puntos de corte. Bueno, creo que nadie va a participar. En todo caso, nosotros ya estamos viendo aquí el promedio de las presiones arteriales, las medias. En este caso, el paciente tiene 140/84, cuando el umbral, el punto de corte para el diagnóstico es de 130/80, ¿sí? En cuanto a las medias de la presión arterial. Entonces, solo con este dato, ya yo digo, este paciente es hipertenso. Segundo, miren abajo, dice medias de la presión arterial del día, o sea, la diurna. Miren en cuánto está, en 145/89. ¿Qué quiere decir? Que este paciente me está haciendo la presión arterial elevada en el día, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que el umbral es de 135/85. Por encima de eso hacemos el diagnóstico. Y miren acá, las medias de la presión arterial nocturna. Nos menciona que el paciente tiene 127/72, cuando el umbral para hacer diagnóstico es de 120/70. ¿Qué quiere decir? Que el paciente también me está haciendo la presión arterial alta durante la noche, ¿sí? O sea, este paciente está completito. Tiene tanto presión arterial alta en el día, presión arterial alta en la noche, y el total de todas las presiones está también elevado. Bien, aparte de eso, el informe también te arroja estos gráficos. Como podemos ver aquí, te da la tendencia de la presión arterial versus el tiempo. Entonces nosotros aquí podemos analizar por las gráficas si nuestro paciente, por ejemplo, si te vino notando que discutió, podemos ver, bueno, fue porque discutió con alguien, de pronto se estresó, de pronto estaba cocinando, estaba lavando, no sé, alguna cuestión de esas actividades pueden también elevar la presión arterial. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta por esta gráfica. Más datos, por ejemplo, el informe también te da en histogramas, es decir, en porcentajes, te da en gráficos, en pasteles, ¿sí? Eso es principalmente, ¿no? Bien, pasemos al siguiente punto. Entonces, ya hablando o terminando de hablar de los métodos de diagnóstico, vamos a ver cuál es mejor. Y para eso investigué en esta revista, que es de mucho prestigio, ¿no? Es la revista Llama de los Estados Unidos. De hecho, esta serie que tiene la revista Llama es muy interesante. Does the adult patient have hypertension? O sea, nuestro paciente tiene hipertensión. Así ustedes pueden buscar de múltiples patologías en la revista JAMA, es muy buena. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Evaluar la precisión de métodos oscilométricos en casa y en consultorio comparados con el mapa. Verán, ¿por qué se compara con el mapa? Recordarán que yo ayer les mencioné que el mapa es el gol estándar para hacer el diagnóstico. Y recuerden que todo estudio siempre se compara con el gol estándar. O sea, hablando de no solo de la presión, de cualquier estudio, de que ustedes deseen. Ustedes siempre van a encontrar en las revistas, en los estudios, que van a ser siempre comparados con el gol estándar, para todo. ¿Por qué? Porque obviamente siempre tú como investigador, siempre tienes que comparar contra lo mejor, ¿sí? Entonces, si vas a sacar, por ejemplo, hablando de medicamentos, un medicamento que sea más efectivo que el paracetamol, siempre vas a comparar tu medicamento versus el paracetamol, asumiendo que el paracetamol es eficaz para la fiebre, ¿sí? O sea, solo para que se entienda esto. ¿Cuál fue el resultado? Medición en consultorio tiene una sensibilidad del 51% y una especificidad del 88%, teniendo un LR positivo de 4,2 y un LR negativo de 0,56. A ver, no sé si saben, el término LR significa índice de verosimilitud. Esto es muy aplicado en el teorema de Bayes, ¿sí? Entonces, generalmente cuando los LR superan el 10, son sumamente eficaces. Tanto así que prácticamente hacemos diagnósticos, ¿sí? En cuanto a la medición domiciliaria,
es decir, el AMPA, tenemos una sensibilidad del 75% y una especificidad del 76%, con un LR del 3,1% positivo y un LR negativo del 0,33. Ahora, en cuanto al mapa, detectó la hipertensión arterial en un promedio de 50% veces más que ambos, ¿sí? Entonces, como conclusión, las mediciones en consultorio pueden no ser suficientes para confirmar o descartar hipertensión arterial. ¿Qué nos dice? Usar mapa de 24 horas ante duda diagnóstica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros actualmente, y yo ya les mencioné en la clase pasada, como gol estándar tenemos el mapa. Recuerden eso. El estudio de la presión arterial en la consulta, es decir, cuando tomamos la presión arterial, realmente no debería de ser el método adecuado. De hecho, se lo ocupa como tamizaje, pero no sería el método para hacer un correcto diagnóstico de la presión arterial. Este otro estudio del British Medical Journal es también una revista muy, muy prestigiosa. Nos compara los diferentes métodos para hacer un correcto diagnóstico de la presión arterial. De hecho, es una revisión sistemática. Entonces, este cuadrito es el resumen, ¿no? Tenemos medición en consultorio, una sensibilidad del 51% y una especificidad del 74,6%. La utilidad clínica generalmente puede ser para el diagnóstico inicial y seguimiento en ambientes clínicos. ¿Qué observaciones hay aquí? Por ejemplo, alta tasa de falsos positivos. ¿Por qué? Por el efecto bata blanca. Y falsos negativos, ¿por qué? Por hipertensión enmascarada. En cuanto al AMPA, tenemos que tener una sensibilidad del 75% y una especificidad del 62,4%. ¿Cuál es la utilidad clínica? Por ejemplo, es útil para descartar hipertensión y para el seguimiento de pacientes tratados. Como observación, aquí tenemos que mejora la sensibilidad respecto al consultorio y es más asequible que el mapa. O sea, en cuanto a la toma normal, el AMPA es mucho mejor, ¿sí? Porque es un poco más sensible que la toma de la tensión arterial en la consulta. Ahora, en referencia al mapa, la sensibilidad y especificidad hace referencia. ¿Por qué? Porque estos estudios se compararon con el mapa, recordando que el mapa es el gol estándar. O sea, estos se están comparando con este, pero realmente no le ganan. O sea, ni la medición en la consulta ni el AMPA le ganan al mapa en cuanto al diagnóstico de hipertensión. De hecho, es el estándar de oro, como les menciono. ¿Cuáles son las observaciones? En este caso, detecta hipertensión arterial enmascarada, de bata blanca y sostenida. Y es ideal en casos dudosos o complejos. ¿Qué quiere decir? A la final, si tienen un paciente, no sé, tienen dudas diagnósticas, no tiene un buen seguimiento, un buen control, háganle un mapa, ¿sí? Porque el mapa va a ser mejor, va a tener un resultado más fidedigno. Ahora, ¿qué hay de nuevo en cuanto a la metodología, a los métodos diagnósticos? Este estudio es sacado de la revista of Hypertension, que es de la revista de hipertensión arterial, igual de los Estados Unidos. Y me pareció muy interesante porque ahorita están investigando métodos para tomar la presión sin necesidad de utilizar brazaletes, ¿sí? Sin el manguito. Entonces, se están evaluando dispositivos sin brazalete que estiman la presión arterial mediante fotopletismografía y análisis de onda de pulso, es decir, por medio de ondas detectan los cambios de volúmenes en la circulación periférica. ¿Sí? Entonces, estas ondas detectan el cambio del volumen en la circulación. En este caso, vemos como en esta gráfica, vemos cómo tiene colocado como un tipo reloj conectado a un dispositivo electrónico que va a detectar la presión arterial. ¿Cuáles son los hallazgos preliminares? En este caso, el estudio fue observacional con una población de 51 pacientes. La presión arterial sistólica diurna fue similar entre el dispositivo sin manguito versus el mapa. Mire que lo compara también con mapa, ¿ya? Sin embargo, el dispositivo sobreestimó la presión arterial nocturna, es decir, en la sistólica en más o menos en un valor mayor de 12,5 milímetros de mercurio, la sistólica y la diastólica en 4,1. Entonces, como conclusión, se requiere más validación y guías específicas antes de su uso clínico generalizado. Entonces, le traje esto aquí porque, bueno, estamos hablando también de un curso de actualización y siempre es bueno también mencionar cosas novedosas, ¿no? Bien, entonces, este diapositivo ya les mencioné en la presentación anterior. Sin embargo, se las vuelvo a repetir. En todo caso, miren y comparen tanto las directrices AJA como las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología.
¿Qué notamos aquí? Por ejemplo, en las guías AJA, que son de los americanos, vemos que son más estrictos. Des en cuenta, las AJA versus las de la Sociedad Europea de Cardiología. Las de la Sociedad Europea de Cardiología son un poco más flexibles. Ellos no son tan estrictos como los americanos. Sí, porque démonos cuenta solo en el primer punto, en el valor de corte de la toma de la presión arterial en el consultorio, es decir, la parte donde dice clínica, vemos que las directrices AJA mencionan que con un valor mayor o igual a 130/80 hacemos el diagnóstico, mientras que la guía europea te dice que con 140/90 hacemos el diagnóstico. ¿Sí? Entonces vemos que hay una diferencia ahí. Igual en el AMPA también hay diferencia. Las AJA, ¿qué te dicen? Mayor o igual a 130/80, mientras que las europeas te dicen mayor o igual a 135/85. ¿Sí? Y igual el mapa también varía mucho, entonces hay que tomar en cuenta esto porque puede haber a veces mucha confusión. Ahora, si me preguntan a mí cuál nosotros utilizamos, recuerden estrategia Hertz, ¿sí? Ya vamos a hablar bueno, en la siguiente clase les voy a mencionar un poco más sobre la estrategia Hertz y cuál es su importancia. Sí me gustaría que todos se descarguen la aplicación el que ya les pasó el compañero, el Alejandro. ¿Por qué? Porque en esta aplicación está todo detallado en cuanto a la estrategia Hertz. O sea, ahí te menciona cuándo hacer o cómo hacer el diagnóstico, te menciona cómo dar el tratamiento, estilos de vida, cuándo dar aspirina, cuándo dar simvastatina, y eso es lo que debemos de aplicar, ¿sí? Porque la estrategia Hertz, como les vuelvo a mencionar, es la que está adaptada actualmente al Ministerio de Salud Pública y no solo al ministerio. De hecho, la semana pasada me tocó dar a mí una capacitación a médicos del IES. ¿Por qué? Porque esto ya se está expandiendo más, ¿sí? No solo en salud pública, sino que posteriormente también en la parte privada ya vamos a incluirla, ¿no? Muy bien, no sé si hasta ahorita hay alguna pregunta. Creo que no. Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces yo aquí les resumo un algoritmo que me pareció muy interesante. Es del UpToDate. Y es muy bonito. Bueno, ustedes van a tener la presentación y cuando quieran pueden leerla, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un algoritmo que nos menciona el diagnóstico de hipertensión arterial. Aquí nos dice un paciente que viene con la presión arterial y usted le toma la presión en el consultorio y le sale mayor o igual a 130/80. O por el contrario, tiene un paciente que usted le tomó la presión y le salió mayor igual a 180/120, es decir, en crisis hipertensiva. En cualquiera de esos dos escenarios, si la respuesta es sí, hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿sí? O sea, en el caso de que tu paciente en la consulta tenga mayor o igual a 130/80, por lo menos en dos ocasiones, o que tu paciente ya venga con 180/120 en la primera consulta, hacemos ya el diagnóstico. Si el paciente no tiene esta condición, pero tiene una presión arterial sistólica de 160, mayor o igual a 160/100, y confirmamos algún daño de órgano diana, por ejemplo, no sé, tiene ya alguna enfermedad cardíaca, el paciente tiene, no sé, hipertrofia ventricular izquierda, tiene alguna enfermedad, un antecedente cerebrovascular, tiene una retinopatía hipertensiva, una enfermedad renal crónica, hacemos el diagnóstico en ese momento, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿en qué situación hacemos el diagnóstico en ese momento? Primero, si el paciente viene en crisis hipertensiva, ya no es necesario confirmarlo porque ya el paciente prácticamente es hipertenso. O sea, ya damos por hecho de que el paciente es hipertenso. Es decir, si el paciente te viene con 180/120. Ahora, si el paciente te viene con 160/100 y tiene además algún daño ya de órgano diana, en ese momento prácticamente hacemos el diagnóstico, ¿sí? Pero si no tiene esta condición, nosotros podemos, ¿qué cosa? Mandar a hacer un AMPA, ¿sí? Que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. No sé si me están siguiendo con no estaba presentando el cursor, pero bueno, en todo caso, le hacemos un AMPA, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. En este caso, si en el AMPA nos da una presión arterial mayor de 130/80, ¿sí? Hacemos el diagnóstico. Pero si no tiene ese valor, probablemente el paciente tenga una hipertensión de bata blanca, posiblemente. Ante dudas, ¿qué nosotros haríamos? Ya les mencioné anteriormente, si tenemos muchas dudas o no sabemos muy bien si el paciente es o no es hipertenso, hagámosles un mapa, ¿sí? Y obviamente si el mapa
sale positivo, es decir, el promedio de las presiones de 24 horas nos sale mayor o igual a 130/80, prácticamente el paciente tiene diagnóstico de hipertensión. A caso contrario, si el paciente no tiene este valor, sale por debajo de esto, podemos mencionar que nuestro paciente puede estar con una hipertensión de bata blanca, ¿sí? Bien, en cuanto al diagnóstico diferencial, podemos hacer diferencia, hablando ya de la presión, de la hipertensión como tal, con la hipertensión de bata blanca, con la pseudohipertensión o con la hipertensión por inflado del manguito, ¿sí? Hablando de la hipertensión de bata blanca, tenemos que tener una prevalencia que afecta más o menos al 10 al 20% de pacientes, según estudios transversales. ¿Tienen riesgo cardiovascular? Sí, mayor riesgo de eventos cardiovasculares comparado con normotensos, menor que en hipertensión sostenida o enmascarada. Recordemos que estos pacientes, si bien es cierto, no tienen un diagnóstico como tal, tienen un riesgo cardiovascular mayor. Y de hecho, si estos pacientes persisten en el tiempo, prácticamente van a ser hipertensos o, mejor dicho, con diagnóstico de una hipertensión arterial. ¿Cuál es la evolución natural? Tienen un riesgo de 3 a 4 veces mayor de desarrollar hipertensión arterial en 7 a 10 años. O sea, estos pacientes que hacen el efecto bata blanca, si no logramos controlarlos con estilos de vida saludable, controlar, no sé, de pronto si tiene colesterol alto, si tiene ya diabetes, estos pacientes van a ser hipertensos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con el efecto bata blanca, ¿sí? ¿Requiere monitoreo regular? Sí, requiere un monitoreo regular fuera del consultorio, puede ser con AMPA o con mapa, ¿sí? O sea, estos pacientes que ustedes vean que están haciendo hipertensión de bata blanca, háganle en un mapa. De preferencia, háganle en un mapa. Y si no tienen, mándele a hacer un AMPA. ¿Para qué? Para confirmar si es que son o no hipertensos. Y regularmente háganle igual un mapa. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer hipertensión, de ser hipertensos. Otro diagnóstico diferencial, por ejemplo, la pseudohipertensión arterial. ¿Cuál es la definición? Es un fenómeno en el que la presión del manguito sobreestima la presión arterial real. Se debe generalmente a rigidez vascular severa por calcificación arterial, especialmente en ancianos o pacientes con arteriosclerosis. Sí, ¿cuáles son las características clínicas? Por ejemplo, la presión sistólica y diastólica va a estar mayor o igual a 10 milímetros, va a estar más alta que la presión intraarterial real. Falsamente diagnosticados con como hipertensión resistente o severa. Generalmente, ¿cómo me doy cuenta? ¿Por qué? Porque va a salir un resultado más alto en un brazo que el otro. Va a haber una diferencia. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre un brazo y otro? O sea, normalmente puede haber una diferencia, pero no va a superar 10 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que en un brazo me puede salir, no sé, 128 y en el otro 122. O sea, no va a ser más de 10 milímetros de mercurio. Pero si en un brazo me sale, no sé, 160, la sistólica hablando, ¿no? Y en el otro me sale 120, va a haber una diferencia abismal. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque puede que en ese brazo de pronto haya algún grado de calcificación arterial, puede que haya alguna aterosclerosis de la arteria humeral, por ejemplo, y eso esté causando que la presión sea sumamente alta en ese brazo, ¿sí? Claves clínicas, sospechar en quiénes, en pacientes con hipertensión aparentemente severa, sin evidencia de daño a órgano diana. ¿Y cómo podemos confirmar? Con medición intraarterial directa, que es la referencia, o métodos oscilométricos o imagen vascular en casos específicos. Si estamos sospechando de que un paciente puede tener esta condición, deberíamos realmente, bueno, sería demandar a un cardiólogo, ¿sí? Para que haga un estudio más avanzado, porque puede que necesite, por ejemplo, de una ecografía Doppler arterial para ver cómo está la arteria, porque puede que sea alguna arteriosclerosis o alguna oclusión, una estenosis arterial. Hipertensión por inflado del manguito. En este caso, es la elevación transitoria de la presión arterial provocada por la ansiedad anticipatoria o el esfuerzo físico al inflar manualmente el manguito durante la automedida de la presión arterial. Es decir, los pacientes se ponen ansiosos o nerviosos. ¿Cuáles son los datos claves? Va a haber una elevación de la presión arterial entre 4 a 7 milímetros de mercurio por la ansiedad, hasta 12 a 9 milímetros de mercurio por esfuerzo más ansiedad si el paciente infla el manguito manualmente. El efecto desaparece en 5 a 20 segundos. Bueno, en este caso va a haber una ansiedad del paciente, ¿no? El paciente se puede poner nervioso, ansioso y esto va a generar que la presión arterial esté elevada en cuanto al AMPA, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias? En este caso, vamos a indicar que inflen el manguito mayor o igual a 30 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica estimada.
En este caso, ¿cómo hacemos? Por medio de qué? Del pulso. Permitir descensos de la presión de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Al momento que vayamos a desinflar el manguito, hacerlos de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. No de golpe. Porque, por ejemplo, hay veces que desinfla el manguito de golpe y se baja rapidito, rapidito. No, tiene que ser a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Y realizar múltiples mediciones secuenciales, ¿sí? Y vamos a descartar la primera lectura. Por lo menos dos lecturas, ¿sí? Si vamos a hacer en la mañana, dos lecturas. Si vamos a hacer en la noche, dos lecturas, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de la evaluación, es decir, de cómo vamos a abordar a nuestro paciente con hipertensión arterial. Primero, la historia clínica, el examen físico y las pruebas complementarias son fundamentales para el diagnóstico integral de la hipertensión arterial, ya que permiten no solo confirmar la elevación sostenida de la presión arterial, sino también identificar daño en órgano diana, como por ejemplo el corazón, el cerebro, los riñones, la retina y los vasos arteriales. Detectar la presencia de enfermedad cardiovascular o renal establecida y reconocer factores de riesgo cardiovascular asociados. Además de eso, evaluar hábitos y sustancias que favorezcan la hipertensión arterial, por ejemplo, la dieta, el alcohol, si es que consume alcohol, medicamentos como por ejemplo los AINES, los anticonceptivos, los corticoides, o si el paciente tiene alguna condición como estrés, por ejemplo, estrés psicosocial. ¿Cuáles son los aspectos importantes de la historia clínica? Primero, la duración de la hipertensión. Hay que preguntar, ¿cuándo fue la última presión arterial normal conocida? La evolución de la presión arterial, cómo ha evolucionado, si ha mejorado, si ha permanecido igual o si ha empeorado. Si ha habido algún tratamiento previo, por ejemplo, el tipo de medicamento, qué dosis estaba utilizando, si tuvo algún efecto adverso, porque es muy frecuente que el paciente suspenda el medicamento. Por ejemplo, doctor, es que ya no tomo, por ejemplo, no sé, anodipino. Ya no toma. ¿Y por qué no toma? Doctor, es que tenía dolor de cabeza o se me hinchaban los pies. Entonces, claro, hay que explicar siempre los efectos adversos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hablando del anodipino, puede causar cefalea o edema pretibial. O, por ejemplo, con los yecas, pacientes suspenden. ¿Por qué? Doctor, es que tenía mucha tos. Entonces, hay que tener en cuenta que la tos es un efecto adverso muy común de los yecas. Hablando, por ejemplo, del enalapril, que es un medicamento que se lo usa muy común para los hipertensos. También preguntar sobre la ingesta de agentes que pueden causar hipertensión. Hablando de medicamentos, por ejemplo, los AINES, los estrógenos, los esteroides, por ejemplo, corticoides, pacientes que consumen drogas, por ejemplo, cocaína, o el exceso de la sal, en este caso del sodio. Presencia de otros factores de riesgo importante. Preguntar sobre los hábitos tabáquicos, si el paciente tiene diabetes, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, o si el paciente tiene inactividad física. Historia dietética también, el consumo de sal. ¿Qué tanta sal consume el paciente? Alimentos procesados, por ejemplo, embutidos, por ejemplo, frituras. Si consume alcohol, si consume grasas saturadas. Entonces, si se dan cuenta, el abordaje del paciente o la evaluación del paciente con hipertensión es grande, o sea, abarca desde la historia dietética, factores de riesgo, la ingesta de medicamentos. O sea, hay que hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica para de esa manera tener un buen, digamos, análisis de nuestro paciente. Otros aspectos importantes, por ejemplo, la historia familiar, como les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, una historia familiar de un familiar de primer grado de hipertensión arterial, o si, por ejemplo, tuvo una enfermedad cardiovascular prematura o una muerte, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, enfermedades familiares, por ejemplo, feocromocitomas, enfermedades renales, diabetes, gota, son muy importantes también. Síntomas de causas secundarias, por ejemplo, debilidad muscular, episodios de taquicardia, sudoración, temblor, adelgazamiento de la piel, dolor en flanco. O sea, hay que tener muy en cuenta qué cosa, algún síntoma adicional, porque si el paciente tiene algún síntoma adicional, hay que pensar en que puede tener alguna enfermedad. Por ejemplo, y aquí justamente hablando de este síntoma, dice taquicardia, sudoración y temblor. ¿En qué les hace pensar? ¿Algún compañero que pueda responder? Fernanda Campoverde.
Buenas noches, Doc. ¿Me escucha? Sí, Sí, bueno, podemos pensar quizás en una persona hipertiroide, perdón, por la cuestión de taquicardia justamente, y también ver la condición si es delgada. eso, muy bien. Doctora, ¿es? Sí, 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 doctora. Sí, médico. Exacto, entonces perfecto. Claro, nosotros tenemos, y ahorita, mi doc, que estamos aquí, otra pregunta aquí para que el público también más o menos se entere. ¿En qué casos usted sospecharía que la hipertensión es secundaria? Ayer ya habíamos hablado un poquito de ese tema, ¿no? Bueno, sí, habían, por ejemplo, hay que ver mucho digamos, los factores de riesgo que tiene el paciente, si, digamos, es de cuánto tiempo tiene el paciente, digamos, con presiones. A veces no siempre tiene que darnos síntomas, ¿no? Como ya hemos visto, pero, por ejemplo, historia familiar. eh, Ya. A ver, primero, a ver, antes que yo hable, vamos con la compañera Ariana. Sí, o sea, de lo que yo recuerdo era cuando había resistencia a los fármacos, cuando la presión, o bueno, la hipertensión se daba en un inicio rápido y también si había un daño en un órgano diana que sea desproporcionado a lo que pues normalmente más o menos veríamos y eso me acuerdo. Perfecto, súper bien. Ya sí, 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 he estado atenta. Sí, en la diapositiva casi final, sí, del día anterior, o sea, del día de ayer, ahí está, ¿no? Hay un algoritmo que les puse del Colegio Americano de Cardiología. Está muy chévere, pueden revisarlo. Entonces ahí está, doctora, lo que usted mismo menciona. No sé, bueno, no sé si es doctora Ariana, pero en todo caso está perfecto. Solo le faltó la edad. Recordemos que edades menores de 30 o mayores de 65 que debutan con hipertensión arterial, hay que pensar también en que puede tener alguna causa secundaria. No nos quedemos solo con el diagnóstico de hipertensión, o sea, busquémosles una causa secundaria. Fernanda ya nos dijo ahorita, taquicardia, sudoración, temblor, me hace sospechar en un hipertiroidismo. O sea, seamos más proactivos al momento de abordar un paciente y no solo nos quedemos con ese diagnóstico, sino que investiguemos, o sea, mandémosles a hacer una TSH. ¿M? De pronto ya controlándole el hipertiroidismo, el paciente de la presión se le normaliza y no va a tomar medicación para toda la vida. Miren la diferencia. Si hacemos un correcto diagnóstico, podemos nosotros prácticamente cambiar la vida de una persona, ¿sí? Mil disculpas, estoy ya con la voz que casi no doy más. Síntomas de daño a órgano diana, por ejemplo, si tiene dolor de cabeza, debilidad transitoria o ceguera, pérdida de la agudeza visual, dolor en el pecho, dificultad respiratoria o si tiene claudicación intermitente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Camino 2 cuadras y ya me duele la pierna, tengo que reposar porque ya no siento, siento que se me va, que tengo debilidad, ¿ya? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Un índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo podemos nosotros sacarlo directamente en el centro de salud, midiendo la presión arterial, no es nada del otro mundo. Y si nuestro índice tobillo-brazo sale menos de 0,9, ya nosotros sabemos que hay un grado de isquemia arterial, ¿sí? Se los dejo para que estudien cómo calcular el índice tobillo-brazo. Pueden poner en YouTube cómo hacerlo, para que lo empecemos a hacer también en los centros de salud. Factores psicosociales, por ejemplo, la estructura familiar, el estado laboral, el nivel educativo, son importantes, son importantes. Recordemos, y esto, y esto aplicado a la fisiopatología, si tenemos un paciente que tiene un estrés psicosocial, un paciente que pasa, no sé, con muchas deudas, pasa muy estresado en el trabajo, ¿qué sistema va a estar activado? El sistema nervioso simpático va a estar muy activado. Aparte de eso, va a ser un paciente que al estar en estrés va a producir mayor cortisol. ¿Todo esto qué va a generar? Vasoconstricción, va a generar taquicardia y por fisiopatología, ¿recuerdan los determinantes de la presión arterial? La taquicardia, ¿qué va a causar? Que se eleve la presión arterial.
El estrés, el sistema simpático, ¿qué va a causar? Vasoconstricción. Por ende, resistencia vascular periférica e hipertensión arterial. Entonces, son múltiples factores. Y por eso yo en la clase anterior, en ese gráfico de la fisiopatología, les puse un montón de factores fisiopatológicos que van a influir en la presión arterial. Características del apnea del sueño, dolores de cabeza, sobre todo en la primera hora de la mañana, somnolencia, o sea, van a ser pacientes que van a estar con sueño en el día, que van a roncar en la noche y que no van a tener un sueño reparador, ¿sí? Entonces, aquí también les quiero dejar un mensaje importante, importantísimo. Duerman las horas que son. Ya hay muchos estudios de que hablan de que si no se duermen las horas, de hecho, menor a 6 horas, ya aumenta el riesgo de infarto agudo del miocardio o de accidente cerebrovascular. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Entonces, durmamos las horas que son. Por lo menos 7 horas hay que dormir, pero tenemos que dormir porque nuestro riesgo aumenta a partir de qué? De menos de 6 horas, ¿sí? Así que alguna persona, si duerme aquí 5 horas o 4 horas, asústese porque tiene un riesgo cardiovascular elevado. Aspectos importantes en el examen físico, por ejemplo, la distribución de la grasa corporal. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que es obeso o peor aún, si tiene un perímetro abdominal elevado, también hay que tener muy en cuenta esto. De hecho, el perímetro abdominal es también parte de los signos vitales y tenemos que también valorarlos como tal. Si tiene algún grado de lesión cutánea, la fuerza muscular, en el fondo de ojo, si tenemos la oportunidad de hacerlo, vamos a ver si hay hemorragias, edema de papila, si hay manchas algodonosas, si hay estrechamiento arteriolar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos datos ya nos pueden indicar qué cosa, si ya tenemos algún grado de lesión de órgano diana. En el cuello, palpación y auscultación de las carótidas, porque podemos auscultar también soplos, que nos pueden indicar cierto grado de aterosclerosis, ¿sí? La tiroides también hay que valorar. ¿Por qué? Porque obviamente podemos tener también cierto grado de hipotiroidismo. ¿Sí? A nivel del corazón, obviamente los ruidos cardíacos. En los pulmones vamos a ocultar si hay roncus, si hay estertores. A nivel del abdomen, si hay masas renales, si hay soplos sobre la aorta o las arterias renales. Por eso es importante también la auscultación abdominal. ¿Por qué? Porque pueden haber soplos a nivel de la aorta. ¿Y esto qué puede indicarme? Algún grado ya de daño, alguna aterosclerosis a nivel de la aorta abdominal. También los pulsos femorales son muy importantes. Extremidades, que vamos a ver, pulsos periféricos, si el paciente tiene cierto grado de edema. En la evaluación neurológica, si hay alguna alteración visual, es decir, la agudeza visual, o la campimetría, vamos a ver campos también, son importantes. Si hay algún grado de debilidad, una focalidad neurológica, o si hay algún grado de confusión. Bien, en cuanto a las pruebas de laboratorio, en pacientes que tengan hipertensión recientemente diagnosticada, ¿cuáles son las pruebas de rutina? En este caso, ¿qué vamos a pedir? Esta glucosa en ayunas, ¿sí? ¿Para qué? Para la evaluación del riesgo de alguna enfermedad cardiovascular. Vamos a pedir lípidos, es decir, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos. ¿Para qué? Para evaluar el riesgo cardiovascular. Vamos a pedir electrolitos, es decir, sodio, potasio. Vamos a pedir también una biometría hemática, calcio y TSH. ¿Para qué? En este caso, hacer cribado de hipertensión secundaria. Es decir, podemos tener aldosteronismo primario, enfermedad de Cushing, policitemia, hiperparatiroidismo e hipercortisolismo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos un sodio bajo, o por ejemplo, si tuviéramos un calcio alto o una TSH anormal, ya podemos estar pensando en que tiene alguna causa secundaria. ¿Sí? ¿Qué más? La creatinina. ¿Por qué? Tenemos que evaluar la función renal. ¿Para qué? Para saber si el paciente tiene de pronto algún daño de órgano diana, ¿sí? Análisis de orina. ¿Para qué? Vamos a ver en este caso la albuminuria. Si recordarán en el curso de actualización anterior, yo mencionaba de que no solo nosotros valoramos la función renal con la creatinina, sino también con la albuminuria. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, hay médicos que dicen y que asumen de que la función renal está normal solo por la creatinina. O sea, ellos dicen, doctor, tiene la creatinina
en 0,8 tiene una tasa de filtrado glomerular normal. Pero sin embargo, yo les pregunto, ¿y la albuminoria? ¿Le tomaron albuminoria? No. Entonces hay que tener muy en cuenta también de, o sea, tener una valoración, digamos, global. No solo enfocado en eso, sino también en la albuminoria, porque la albuminoria también es un indicador de fallo renal. También un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque en el electrocardiograma vamos a ver cierto grado también de ya lesión del ventrículo izquierdo. Podemos valorarlo, ¿por qué? Por medio de qué, del índice de Sokolov o el índice de Cornell. Bien, entonces, pasando ya a la valoración global, cuando nosotros ya hemos pedido los exámenes de laboratorio mencionados, podemos calcular el riesgo de nuestro paciente. ¿Con qué? Por medio de las calculadoras de riesgo cardiovascular. Tenemos múltiples calculadoras, de hecho, yo aquí les traje algunas, pero basándonos en la guía de la AJA 2025, ella nos proporciona la calculadora Prevent y nos dice que esa es la calculadora que vamos a utilizar. Y yo les estoy hablando del AJA 2025, ¿sí? Entonces, la calculadora Prevent, si bien es cierto, está validada, nosotros como población, digamos, latina, utilizamos actualmente la Cardiocal, que es la que, no sé si ya se la descargaron, pero es la que utilizamos nosotros, ¿sí? Pero quiero mencionarles algo aquí. ¿Qué nos dicen las guías AJA 2025? Nos dicen que nosotros, para hacer el inicio del tratamiento, utilizamos el valor del Prevent de 7,5, que es el valor del riesgo cardiovascular a 10 años, ¿sí? Utilizamos el mayor de 7,5 con un valor de corte de presión arterial de 130, 80 o por encima, ¿sí? De ese valor. Entonces, eso te dice la guía Prevent. ¿Qué te dicen las guías? En este caso, la estrategia HERS. Te dice que tiene que tener un riesgo cardiovascular por lo menos del 10%, ¿sí? Pero con la calculadora CardioCal. Entonces, yo acá en esta diapositiva les puse esta calculadora, que ya espero que se la hayan descargado, que es la aplicación gratuita de la iniciativa HERS en las Américas. Estima el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años, es decir, infarto, ACV o muerte cardiovascular, y ofrece recomendaciones terapéuticas. Está basada en tablas de riesgo de la OMS del 2019 y fue desarrollada por la OPS con apoyo del CDC de los Estados Unidos. Reemplaza al Cardiocal 2014 y adapta la estimación de riesgo para todos los países de las Américas, según 6 regiones geográficas del continente, es decir, está validada para nosotros. Yo entiendo que la edad mínima que nos da es de 40 años. En este caso, en esta diapositiva, yo me calculé el riesgo cardiovascular, me dio menos del 3%. Si asimismo ustedes pueden calcular el riesgo cardiovascular, pueden también irse a la otra parte de la aplicación, que es la vía clínica. Y en la vía clínica van a ver que nos da, por ejemplo, la estrategia de cómo tomar la presión, nos dice de cuáles son los valores de la presión. Bueno, y pueden verificar que hay muchos más datos que nos ofrece la aplicación. ¿Y por qué se las pongo? Porque esa es la que nosotros actualmente estamos utilizando. Bien, como pruebas adicionales, en este caso, estas pruebas generalmente son complementarias a la evaluación inicial, pero se solicitan según contexto clínico y disponibilidad. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizarlas solo si tenemos alguna sospecha de que nuestro paciente pueda tener algo más. Por ejemplo, podemos solicitar una ecocardiografía. En el caso de que estemos sospechando, no sé, de algún daño ya del corazón, por ejemplo, ocultamos algún soplo o el paciente tiene alguna sintomatología de angina. Entonces, en ese caso, bueno, pedimos una ecocardiografía o, por ejemplo, pedimos algún calcio arterial coronario. Sí que eso ya es un estudio un poquito más avanzado. ¿Ya? Podemos pedir, ¿qué más? Troponinas cardíacas en el caso de que pensemos de que el paciente, no sé, tenga alguna angina inestable. Por ejemplo, pacientes que estén agitándose muy frecuentemente. Podemos pedir también algún índice tobillo-brazo. Y aquí yo sí tengo una discrepancia con este cuadrito. Este cuadrito es sacado del Colegio Americano de Cardiología. Tengo una discrepancia en este sentido. ¿Por qué? Porque ellos lo ponen como opcional, el índice tobillo-brazo. Ahora, ¿cuál es mi sugerencia? Hacerlo en atención primaria, hacerlo en el hospital. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar un índice tobillo-brazo. No es difícil y se lo puede realizar tanto en consulta ambulatoria como en hospitalización. Se lo puede realizar.
Y si obtenemos un valor menos de 0,9, ya tenemos un dato importante, o sea, nos sugiere que el paciente ya puede tener una isquemia arterial periférica, ¿ya? Entonces, este dato de aquí sí yo les puedo poner como un signo de interrogación. Ahora, ecografía abdominal, ¿para qué? Para evaluar si hay alguna enfermedad cardiovascular establecida, hablando de un aneurisma abdominal. Por ejemplo, si usted le oculta el abdomen al paciente y escucha algún soplo, podemos ya en este caso estar sospechando de que hay algún aneurisma y podemos pedir una ecografía abdominal. Asimismo, una oftalmoscopia en el caso de que estemos sospechando de que el paciente ya tiene cierto grado de retinopatía. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, estos estudios realmente se los solicita en el caso de que sospechemos de que el paciente tenga algo más. Si no es así, simplemente realizamos los que les mencioné anteriormente, es decir, estos de aquí. O sea, estos de aquí son los que vamos a pedir en general en nuestros pacientes, ¿sí? Y los de acá si sospechamos de que nuestro paciente tiene algo más, ¿sí? Pruebas para hipertensión secundaria. ¿Cuáles son los principios claves? La hipertensión secundaria es poco frecuente, no se recomienda su búsqueda sistemática en todos los pacientes con hipertensión arterial primaria por riesgo de falsos positivos. Se sugiere un enfoque dirigido según sospecha clínica. O sea, en este caso, como ya les pregunté anteriormente, cuando tengamos esa sospecha de que tiene una hipertensión secundaria, mandemos a hacer esas pruebas opcionales. Caso contrario, las pruebas que les mencioné en un inicio. Bien, las características clínicas de varias causas de hipertensión secundaria. Por ejemplo, como norma general, si tenemos una hipertensión grave o resistente, un aumento agudo de la presión arterial, como ya les mencionó la compañera Ariana anteriormente, edad de aparición antes de la pubertad, o sea, edades menores de 30 años, por ejemplo, o edades superiores a 65 años. Por ejemplo, enfermedad renovascular, ¿en quiénes sospecharíamos? Cuando hay una elevación inexplicable de creatinina y o una elevación aguda y persistente de la creatinina sérica. Eso también es un dato importante. Hipertensión moderada a grave en un paciente con aterosclerosis difusa, con un riñón único o una simetría en el tamaño del riñón. ¿Sí? Por eso es también importante valorar con una ecografía renal. Hipertensión moderada a grave en pacientes con episodios recurrentes de edema pulmonar repentino. Aparición de hipertensión con presión arterial mayor de 160 a 100 después de los 55 años. O un soplo abdominal sistólico o diastólico en el caso de la ocultación abdominal. ¿Ya? Enfermedad renal primaria en el caso de que tengamos concentración elevada de creatinina o un análisis de orina anormal. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos la valoración de nuestro paciente y luego de que venga con los resultados del laboratorio, vemos que tiene la creatinina elevada o tiene algún análisis en el caso del hemo alterado, sospechemos de que el paciente de pronto tenga alguna hipertensión secundaria. De pronto mandemos a hacer un eco renal, veamos cómo está el riñón, ¿sí? Si vemos que está persistentemente alterado, podemos ya en este caso inclusive hacer una referencia a un especialista para que tenga una evaluación más profunda. Hipertensión inducida por fármacos. Es importante preguntar medicamentos, anticonceptivos orales, corticoides, AINES, y sobre todo los AINES hay que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestros pacientes que tienen una hipertensión, digamos, previamente diagnosticada, cuidado con el uso de AINES. Hay que tener mucho cuidado. Generalmente yo no lo recomiendo de primera línea. Si mi paciente tiene hipertensión arterial, busco un fármaco diferente que pueda tener el mismo beneficio en mi paciente, ¿sí? Y hay que explicarle al paciente que si toma, por ejemplo, no sé, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, que tenga muy en cuenta que si toma muy seguido estos medicamentos, la presión arterial se le va a elevar, ¿sí? Otras características, por ejemplo, ¿en quienes sospechamos de un feocromocitoma si tenemos elevaciones paroxísticas de la presión arterial o la triada clásica, que es dolor de cabeza, palpitaciones y sudoración? Por ejemplo, en caso de aldosteronismo primario, si tenemos hipocalemia inexplicable, ¿sí? Eso también es un dato importante. Síndrome de Cushing es la típica, nosotros sabemos por clínica, que son pacientes con fase cushinoide, es decir, cara de luna llena, obesidad central, debilidad muscular, sobre todo proximal, y equimosis, son pacientes que generalmente están con moretones. ¿Sí? ¿Pueden tener antecedentes de uso de corticoides? Sí. Y es muy frecuente, por ejemplo, pacientes que toman corticoides
por largos tiempos y no de una manera correcta, pueden hacer un Cushing, en este caso se llama Cushing iatrogénico. ¿En quienes sospechamos de apnea del sueño? Por ejemplo, común en pacientes con hipertensión resistente, particularmente si son pacientes con sobrepeso u obesidad. En este caso van a ser los típicos pacientes que roncan en la noche, ¿sí? Son los pacientes, no sé si han tenido algún paciente que ronca o que hace episodios de apneas durante el sueño, ¿ya? Van a ser pacientes que clínicamente van a tener típico somnolencia diurna, es decir, van a estar con sueño en la mañana, van a sentirse cansados, confusos, sobre todo van a estar con confusión matutina. ¿Por qué? Porque no van a estar totalmente descansados, no van a poder, en este caso, pensar de una manera correcta. Coartación de la aorta. ¿En quiénes? En hipertensión en los brazos con pulsos femorales disminuidos. Es decir, en este caso podemos comparar los pulsos. Si tenemos pulsos femorales disminuidos, vamos a tener ya alguna señal, en este caso, un dato clínico que nos puede hacer sospechar de una coartación de la aorta. ¿Qué más? Hipotiroidismo, por ejemplo, van a ser los síntomas típicos de hipotiroidismo, por ejemplo, fatiga, intolerancia al frío, estreñimiento, caída del cabello, uñas quebradizas. En las mujeres es típico que presenten alteraciones en el ciclo menstrual, ¿ya? Hiperparatiroidismo primario, ¿en quiénes? En pacientes que tengan el calcio sérico elevado. Bien, entonces hasta aquí con referencia a la exposición del día de hoy. Casi ya no tengo voz. Disculpen, pero bueno, en todo caso, voy a presentarles el caso clínico. Sí, vamos a responder las preguntas. Primero, hombre de 58 años, comerciante, que acude a consulta por cefalea occipital matutina recurrente desde hace 2 meses, acompañada ocasionalmente de mareos. No presenta dolor torácico ni disnea. Dentro de sus antecedentes personales, tiene dislipidemia tratada irregularmente. Fumador activo, 15 cigarrillos día desde hace 20 años y sin diabetes conocida. Dentro de sus antecedentes familiares, su padre falleció por infarto agudo del miocardio a los 62 años de edad. Dentro del examen físico, tiene una presión arterial de 156,94 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca es de 82 latidos por minuto, tiene un índice de masa corporal de 29, a nivel de la ocultación cardiopulmonar es normal, pulsos periféricos presentes y simétricos, y un fondo de ojo que presenta una retinopatía hipertensiva grado 1. Dentro de sus exámenes de laboratorio inicial, tiene una glucosa en ayunas de 92 miligramos decilitro, un perfil lipídico con un colesterol total de 228, un LDL de 145 y un HDL de 38 con unos triglicéridos de 170. Una creatinina en 0,9 con una tasa de filtrado glomerular de 90 ml minuto y en el examen de orina no hay proteinuria, ¿sí? Es decir, no hay albuminuria. Bien, entonces para responder la primera pregunta, vamos a leerla, ¿no? Con base en la clínica y hallazgos, el diagnóstico más probable es, ¿alguien de la compañera Cami? El literal B, hipertensión arterial primaria. Ya, perfecto. Así es, compañera, hipertensión arterial primaria. ¿Por qué? No hay hallazgos clínicos o de laboratorio que sugieran una causa secundaria. Por ejemplo, hipopotasemia, soplo abdominal, síntomas paroxísticos y la edad, antecedentes familiares y factores de riesgo apoyan una hipertensión arterial esencial. Perfecto, me parece súper bien. Vamos con la siguiente pregunta. Según la técnica correcta de medición de la presión arterial, ¿cuál de los siguientes pasos fue correcto en este caso? A ver, vamos a leerle ya. A. El paciente permaneció en reposo 5 minutos antes de la medición. B. La presión arterial se tomó en un solo brazo y en una sola medición. C. El manguito cubrió menos del 50% de la circunferencia del brazo. O D. La medición se realizó inmediatamente después de subir escaleras. La A sería. Ya, el paciente permaneció en reposo 5 minutos antes de la medición. Perfecto. Esto es parte del protocolo correcto de la medición.
¿sí? Entonces, además, se realizaron dos mediciones, recuerden este dato también que es importante, ¿no? Separadas y con manguito adecuado, lo que coincide con las guías. Perfecto. Siguiente, según la clasificación de riesgo cardiovascular de la OPS, el Cardiocal, el resultado de 23% corresponde a, les dicto, A, riesgo bajo, B, riesgo moderado, C, riesgo alto o riesgo muy alto. Está Cami, El literal A, riesgo bajo. riesgo muy alto, ¿no? Bueno, aquí recuerden que está en 23%. Recordemos que inclusive se los coloqué, puedo regresar un rato para que vean. Miren aquí, ¿sí ven los colores? Entonces tenemos, miren, 3% es bajo, el verde, como podemos ver aquí en la diapositiva. Entonces el paciente tiene el 23%, o sea, está en un rango ya prácticamente de riesgo elevado, ¿no? Bueno, solo van fallando una por el momento. Según la clasificación, mayor o igual al 20% es muy alto, ¿no? A 10 años de evento cardiovascular. Vamos a la siguiente. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial más importante por descartar en este paciente? ¿Cuál creen ustedes? La D, tal vez. Bueno, esta pregunta, bueno, puede ser un poquito complicada, pero en todo caso la respuesta es la A, ¿no? Feocromocitoma. Porque en todo paciente hipertenso con síntomas atípicos, en cefalea, mareos, debe considerarse en el diferencial, aunque en este caso no hay crisis paroxísticas ni hallazgos sugestivos. Se incluye como diferencial importante por su potencial gravedad, ¿sí? Esta pregunta sí puede ser un poco capciosa, pero en todo caso esa es la respuesta. La última, dentro de las evaluaciones iniciales de este paciente, ¿cuál de las siguientes pruebas adicionales estaría indicada según las guías? La opción A. Perfecto, doctor. La opción A. Justificación. Guías recomiendan evaluar daño a órgano diana en pacientes con hipertensión arterial de nuevo diagnóstico, especialmente si el riesgo cardiovascular es muy alto. Así es. Bueno, ya casi no tengo voz. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. El doctor Larry. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la participación y muy gracias por los conocimientos que se ha adquirido. Voy a aplicarlos en práctica. Doctor, quiero indicarle algo, así como una votación. Me gustan los casos clínicos porque por lo regular, en todos los seminarios que yo he estado, ponen casos clínicos y dicen, a ver, díganme los resultados, díganme eso, pero nunca lo ponen así como usted los coloca. Me gustó. Muchas gracias, doctor. Ah, ya, listo, no, no hay problema. Claro, o sea, el objetivo aquí es aprender y que sea un poquito más dinámico, ¿no? Y, o sea, yo sí quisiera que también, bueno, las diapositivas se las voy a pasar para que ustedes tengan, digamos, la oportunidad de leer las características clínicas, sobre todo en hipertensos secundarios, de ver cuáles son los laboratorios iniciales y en qué caso pedir laboratorios en casos de sospecha secundaria, ¿sí? Eso también es muy importante. La compañera Fernanda Campoverde también desea hablar. Doc, cierto, una pregunta que se me pasó hace rato. En el, en el mapa, el monitoreo ambulatorio de presión arterial, el aparatito ese, bueno, no sé, no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero ¿qué es? ¿Ese insufla así a cada momento? ¿Cómo es el mecanismo de cómo actúa, cómo hace? A ver, es como, a ver, haz de cuenta que es como un celular, ya. O sea, el equipo es como un celular que viene conectado a la, al, al tensiómetro, ¿no? Viene con su manguerita, viene el brazalete, entonces viene con su estuchecito. Tú le mandas tú lo programas porque tienes que tener un programa en tu computadora. Viene con un cable USB para que tú lo conectes, lo conectes a tu computador. Entonces tú, el aparato, haz de cuenta que es un celular, lo conectas a tu computadora, ingresas a la aplicación y ahí pones los datos de tu paciente. Pones, no sé, Fernanda Campoverde, pones la edad, y ahí te va pidiendo ya, por ejemplo, pones a qué hora te levantas en la mañana, a qué hora te duermes,
Registras ahí, por ejemplo, si eres hipertensa, si no eres hipertensa. Registras si, inclusive si quieres que el aparato pite, porque puedes colocar que pite. Yo no pongo que pite porque obviamente si yo coloco eso, el paciente va a tener más estrés o se va a alarmar, ¿sí? Entonces yo le pongo en silencio para que el aparato solo esté tomando la presión. Le coloco cada 20 minutos en el día y cuando ya se vaya a colocar, cuando ya se vaya a dormir, perdón, cada 30 minutos, para que no moleste mucho en la noche. Porque imagínense en estarle colocando cada 20 minutos en la noche, o sea, feo. Entonces, automáticamente el equipo va a tomar la presión cada 30 minutos en la noche, cada 20 minutos durante el día, sí, ya, o sea, ya viene programado. ¿Yo qué hago? Yo le digo, ¿sabe qué? Al señor o la señora que le vaya a hacer el estudio, siéntese un ratito aquí, ya cuando le programé y le coloqué, siéntese un ratito, al menos me espero que tome dos presiones y le mando a la casa. ¿Sí? Pero claro, doctora, es automático, o sea, el aparatito le toma automáticamente, el paciente se lleva su aparato a la casa y el día siguiente, eso sí, me lo tiene que traer al centro de salud para yo poder hacer el estudio, ¿sí? Fernanda, no, Larry, el doctor Larry. ¿Cómo está, doctor? Bueno, indicándole a la compañera Fernanda, efectivamente es como un dispositivo, porque yo le digo porque ya, digamos, ya tengo tiempito utilizando el mapa. Es como una cajita, ¿ya? Que tiene, es como una cajita con un bolsito que tiene un monitor, como dice el doctor, que va registrando toda la actividad cardíaca del paciente. Hay que indicarle y educarlo, porque la primera vez que le vamos a colocar al paciente, te va a asustar, porque solamente le decimos al paciente, utilícelo en la noche y los traiga. Pero nunca le explicamos a veces al paciente, mire, esto de aquí automáticamente le va a tomar la presión, no se altere, no se ponga tensa, relájese, porque efectivamente hay, como dice el doctor, hay unos que son como celulares pequeñitos, que son automáticos, hay otros que tienen forma de cajita, que son como tipo holter, y ellos a veces, esos de ahí, el que yo utilizo, utiliza electrodos. Yo le coloco al paciente electrodo y un día antes le indico que venga con camisa que no sea botones, porque en ese momento hay pacientes que en ese momento, al momento de dormir, eso se incomoda. Y automáticamente como esos automáticos, los que tenemos nosotros son como tipo holter, cada 30 minutos eso se va insuflando, y se va insuflando y la persona siente que el brazo le aprieta muy fuerte y nos indica la presión arterial. Asimismo, cuando está durmiendo, cuando se levanta y el día siguiente, efectivamente, como dice el doctor, nos dan el aparatito y automáticamente cogemos los datos. Hay ocasiones que sí me ha tocado que explicando al paciente, el paciente dice, ya no aguanto, doctor, y automáticamente lo desenchufla o le quita ¿cómo se llama? El conector principal que va directo a la máquina y ya los datos otra vez. Nuevamente tenemos que tomarle. Eso nomás, doctor, gracias. Así es, claro, por eso es que hay que explicarle bien, así es. Ujú. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos llegar. Ojalá y tenga voz para el día de mañana. Alejandro, no sé si hay algo más que decir. No, doctor, ya con esto finalizaría. Les tomo el agradecimiento por acompañarnos en esta segunda jornada. Los esperamos el día de mañana, que igual a las 7 de la noche, para continuar con este espacio. Una excelente noche con todos los participantes. Muchas gracias. Nos vemos entonces el día de mañana.